Somos lo que somos. Somos lo que somos. Mira, hermano, aquí somos los que estamos. Y aunque hacemos lo que podemos, no aprendemos. Años exigiendo también condiciones dignas para los las y los trabajadores de salud. Hemos estado en la calle no solamente estos 8 meses de pandemia. Llevamos años exigiendo una salud pública digna y de calidad para nuestros usuarios y llevamos años exigiendo también condiciones dignas para los y las trabajadoras de la salud. En la pandemia, la crisis sanitaria ha quedado revelada. Toda la precarización que tiene, todos los recursos fiscales que se van a la privateria y a las grandes empresas, a los holding médicos y a las clínicas privadas. Hoy día exigimos al gobierno que por vez primera actúe a favor de la ciudadanía y de los trabajadores y aumente el presupuesto en materias tan sensibles como el per cápita y el financiamiento de nuestros hospitales. Hospitales que han atendido a miles, cientos de miles de personas en este tiempo de pandemia. Apelamos también al presidente porque nosotros lo consideramos que no es un gobierno, es un desgobierno. Hace mucho tiempo que perdió el peso político. Le exigimos libertad para los presos políticos y que no siga enviando los proyectos de ley que a él y a su gente no le convienen al Tribunal Constitucional. Que legisle por una vez por todas a favor del pueblo y de las y los trabajadores. Hola, buenas noches a todas y todos. Nos encontramos nuevamente hoy día en nuestro segundo conversatorio en el cual hablaremos de derechos laborales, sindicalismo y nueva constitución. El video que les mostramos al principio es un video bastante significativo ya que está grabado en las puertas del Congreso en Valparaíso, cuando las y los trabajadores de la salud estábamos organizándonos y peleando por nuestras reivindicaciones y nuestras luchas tan sentidas de tantos años, que obviamente quedaran develadas hoy día con el tema de la pandemia, sobre todo de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Y desde ahí, en el fondo, vimos que este tema era muy importante y que debe estar considerado en la Constitución de una manera muy distinta, que es lo que vamos a conversar. Y además también porque los sindicatos no trabajamos solamente por los derechos de las y las trabajadoras, sino que también tenemos una mirada más amplia. También estamos a favor del desarrollo del país, ¿cierto? Y también de las garantías de los derechos de toda la gente, de todos los que habitamos este país. Así que es sumamente importante para nosotros conversar con ustedes sobre este tema y para eso tenemos dos invitadas. Primero vamos a saludar a la señora Roxana Rubio Arévalo. Ella es abogada, es magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social y es candidata además a un magíster de Derecho Público y todos sus estudios los ha desarrollado en la Universidad de Concepción. Bienvenida, Roxana. Hola María Consuelo, muchas gracias por esta invitación. También aprovecho de saludarlos a todos y a todas para que podamos conversar un poco de los temas laborales y sindicalismo que nos convocan ahora. Gracias. Vamos a invitar también al otro invitado, que es Luis Sánchez Muñoz. Él es presidente regional de la Central Unitaria de Trabajadores de Ñuble y además es dirigente del sindicato Despertar de Ñiquén. Así que hoy día tenemos estos dos invitados, ¿cierto?, para ver todas las partes de la moneda en el fondo, ¿cierto?, y hablar desde la legislación, ¿cierto?, y también desde el trabajo de calle que es el sindicalismo. Les voy a dejar algún tiempo para que puedan comentar algo de sí mismo que se me haya quedado fuera de la presentación, que quisieran que fuera importante para poder presentar hoy día y que la gente los conozca un poquito más. ¿Roxana? Sí, bueno, yo me presento, ya dijeron, ¿cierto?, que soy abogada. Me he especializado durante el principal tiempo durante mi carrera en temas de derecho laboral. Tenemos una oficina junto a mi compañero, Vargas Estudio Abogados, acá en la ciudad de Concepción, y específicamente también nos dedicamos a la defensa de derechos laborales de trabajadores y
por cierto, también dictando ciertas clases o ciertas capacitaciones y yo personalmente participando activamente en conversatorios, en charlas que nos invitan a propósito de este proceso constituyente, que es la tremenda oportunidad que tenemos, ¿cierto?, para, de manera democrática, ¿cierto?, y desde la ciudadanía, lograr cambios tan importantes. Y lo digo también en forma preliminar, porque a veces, sobre todo a los abogados y a las abogadas, se nos olvida un poco que este es un proceso constituyente, ¿cierto? Pero más allá de lo que significa de ser una materia naturalmente constitucional, ¿cierto? Se trata de un proceso político, ¿ya? Y se trata de un proceso político que surge a partir de la revuelta social de octubre, ¿cierto?, del año 2019. Posteriormente, ¿cierto?, se firma este acuerdo donde, si bien es cierto, quizás no fueron las mejores formas, pero el fondo de ese acuerdo, ¿cierto?, es que nos permitió llegar a un plebiscito y después de tanto tiempo poder derribar, ¿cierto?, esta constitución que fue creada entre cuatro paredes, que no fue una constitución cuyo origen haya sido democrático precisamente, y que ha servido para ir consolidando tantas materias que la ciudadanía, las mujeres, los hombres, los grupos intermedios, todos queremos modificar, ¿cierto? Y esta es la oportunidad, por lo tanto yo llamo a la participación. Por eso también estoy muy contenta de ver a María Consuelo, que quiera participar, que vaya como candidata constituyente, porque en el fondo esta es la oportunidad que tenemos las personas, ¿cierto?, como sociedad, de poder plasmar lo que realmente nosotros queremos. Esas transformaciones sociales que se demandaban hace tantos años, que durante 40 años no se han logrado consolidar precisamente por la estructura de la Constitución, ¿cierto?, tan rígida, tan pétrea, por los quórum que se exigían para poder reformarla, ¿cierto? Y en definitiva, esta es una gran oportunidad que la verdad que cuando yo comencé mi estudio el año 2000 en la Escuela de Derecho pensé que me iba a morir y nunca íbamos a tener el privilegio de poder participar de un proceso como este, histórico, democrático, pluralista, a pesar de que sea en un contexto de pandemia, pero además es muy enriquecedor porque tenemos esta posibilidad, ¿cierto?, de juntarnos, de conversar, de demostrar qué es lo que queremos, que hay mucha gente participando y poder aportar un poco desde nuestros distintos focos, en mi caso desde la arista del derecho laboral. Y entonces, resumiendo, simplemente hacer presente, ¿cierto?, que hay que tener claro que este es un proceso político, más allá de un proceso, ¿cierto?, normativo, de lo que significa modificar una norma constitucional, la Constitución, ¿cierto?, es un proceso político y por lo tanto la dimensión jurídica tiene que estar al servicio, ¿cierto?, de este proceso político para que realmente a la hora de que estemos, ¿cierto?, nuestros representantes en la convención, podamos ver cambios de verdad, cambios reales, cambios efectivos. Y esta es la oportunidad que nosotros tenemos para participar y para votar principalmente. Cuánta razón, Roxana, tienes. O sea, este era un proceso que muchos soñamos. O sea, también nosotros lo veíamos desde el movimiento Asamblea Constituyente hace varios años atrás y esperábamos esta oportunidad. Claramente que no es lo que a nosotros nos hubiera gustado, porque en ese acuerdo espurio que se firmó el 15 de noviembre, como tú bien recuerdas, hay varias cosas que están dejando amarradas y esperamos que obviamente cuando se realice la Convención Constitucional y parta la escritura de la nueva Constitución en junio, podamos seguir avanzando en democracia. Y por eso también es importante, en el fondo, que las personas que escriban la Constitución, es importante saber qué van a hacer y que no deben ser las mismas de siempre, que son los que han ido profundizando este modelo hace más de 30 años. Luis, ¿algo que quisieras agregar antes de conversar? ¿Sí? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. También quiero saludar a todos los auditores, ¿cierto? Son auditores y televidentes o videovidentes que están acá hoy día con nosotros. Y bueno, efectivamente, esta lucha que hemos estado dando, a la cual se refiere Roxana, durante tanto tiempo como pueblo chileno sometido al arbitrio de lo que nos legó la dictadura. O sea, al final, todo esto que hemos estado viviendo es el legado de la dictadura que hoy día todavía sigue escrita en la Constitución actual,
en un código laboral, en un plan de AFP, ¿cierto? Todo lo que hoy día la gente, la ciudadanía empezó a reclamar, ¿cierto? Y no fue en el estallido social, quiero hacer hincapié, que han sido años de lucha, o sea, yo con Consuelo nos conocemos hace tiempo, luchando por la Asamblea Constituyente, en el movimiento No Más AFP, hemos estado en la calle muchas veces, a veces con efímeras manifestaciones, pero los trabajadores de mucho tiempo han estado sembrando esta semillita, ¿cierto?, de ir diciendo que estamos en descontento con lo que nos legaron. Y llegó este día de octubre con muchachos que decidieron no pagar el metro y saltar la barra, y se llegó este estallido, ¿cierto? Un gran acuerdo de los trabajadores para movilizar Chile, paralizar Chile, el 12 de noviembre, que dio origen, ¿cierto?, a esa reunión oscura en la noche de las tinieblas, ahí en alguna sala de los políticos, donde se pusieron de acuerdo a tratar de darnos un proceso constituyente a la pinta de ellos, y que a la marcha hemos ido a tratar de corrigiendo, porque recordemos, ¿cierto?, que cuando parte el acuerdo no habían cuotas de género, de pueblos originarios, o sea, faltaban un montón de elementos que se han tenido que incorporar, ¿cierto?, a través de la presión, ¿cierto?, de la ciudadanía. Y lógicamente no era lo que nosotros queríamos. Lógicamente nosotros luchamos muchas veces por el tema de una asamblea constituyente, pero hoy día es lo más cercano que tenemos, ya dentro de este patrón democrático. Y lógicamente los trabajadores que hemos estado en esta lucha durante mucho tiempo, hemos aportado, ¿cierto?, con nuestro grano de arena mucho tiempo, luchando y desnudando también lo que el sistema es, ¿ya? Porque nosotros sí que con los trabajadores sí que hemos sufrido en carne propia, ¿cierto?, la herencia de la dictadura, ¿ya? Que primero partíamos, ¿cierto?, donde no había asociación, no podíamos formar sindicato, hubo persecución sindical. Entonces efímeramente se empezó a recomponer el movimiento sindical, la Central Unitaria de Trabajadores por los años 80, ¿cierto?, a través del bloque sindical se empiezan a recomponer, y lógicamente ya teníamos un sindicalismo que, si bien es cierto, no abarca todos los sectores de la población, porque hay muchos sectores hoy día que no están sindicalizados, tenemos un porcentaje menor, ¿cierto?, de los trabajadores en Chile sindicalizados, pero tampoco estamos escapados de la media mundial, digamos, en relación a lo que sucede, ¿ya? La media mundial está un poco entre el 20 y el 20 y tanto por ciento, no pasando el 25, y nosotros estamos superando un poco entre el 18 al 20, más o menos, según las cifras más, cifras menos. Hay países que están peores que nosotros, y seguramente hay otros países que están mejores que nosotros, pero este proceso, ¿cierto?, lo vamos a ir construyendo, y nosotros como sindicalistas creemos que la herramienta, ¿cierto?, que tienen los trabajadores hoy día para emancipar, ¿cierto?, para cambiar la vida, para cambiar la vida, ¿cierto?, para tener cierto derecho a tener una vida mejor, pasa, ¿cierto?, por la organización sindical, que es la organización de los trabajadores, donde hemos vivido tantas cosas que han sido a lo mejor repudiadas por algunos, aplaudidas por otros, pero ha sido la lucha del sindicalismo la que le ha dado cuerpo también a lo que hoy día vamos a vivir en este proceso constituyente, y donde nosotros estamos apoyando con mucha fuerza a los candidatos que vengan desde el mundo sindical, como Consuelo, presidenta de FDPRU, hay que en la zona hay otros candidatos también que vienen del mundo sindical, y nosotros tenemos un mandato como CUT de estar con ellos, ¿cierto? Porque donde esté la voz de los sindicalistas, ¿cierto?, de verdad, va a estar la voz de los derechos de los trabajadores, que va a estar contemplada en esta nueva constitución. Entonces nosotros estamos apostando ahí. Seguramente el presidente de la CUT Ñuble no va a estar como constituyente, pero va a haber una tremenda compañera ahí como Consuelo, ¿cierto?, que tiene la película absolutamente clara de lo que hemos peleado, y va a estar ahí luchando, ¿cierto?, para que nosotros tengamos una constitución de acuerdo a la necesidad de los trabajadores y las trabajadoras. Me cuesta todavía, el chiste se va cambiando de a poco. Sí, lo importante es eso, que estamos los hombres en un proceso de deconstrucción y que se dan cuenta, y eso ya es importante. Bueno, la verdad, en nuestro país... Dentro del sindicalismo en Chile, las mujeres son mayoritarias. Sí, eso es verdad, lo hemos visto estos últimos años.
Bueno, el escenario de los trabajadores y trabajadoras siempre ha sido un tanto incierto, ¿cierto? Eso lo hemos vivido durante mucho tiempo. Y obviamente en la crisis social de octubre, que no es un inicio de algo, sino que fue un hito importante político en el fondo que le da más profundidad a la crisis que venía, y viéndolo desde el mundo de los trabajadores, en 3 meses, desde octubre hasta enero del año 2020, hubo, por ejemplo, 130.000 desvinculaciones desde las empresas, ¿ya? Luego llegó el coronavirus, ¿cierto? Desde ahí nos vimos más precarizados aún en las condiciones laborales, donde todos nuestros empleadores, haya sido lo privado o desde lo público, ¿cierto? Y fueron avanzando más en la economía, más que en la salud y la vida de los funcionarios, de los trabajadores y trabajadoras, y fue la Contraloría, un órgano externo, ¿cierto?, al gobierno, las que empezaron a pensar en los trabajadores y a hacer dictámenes a favor de ellos, justamente, ¿ya? Entonces, bueno, hay hartas cuestiones. El gobierno tiró la ley de la protección del empleo, ¿cierto?, que pareciera más protección a las empresas que a los trabajadores y las trabajadoras, y los trabajadores en el fondo, si no es por el retiro del 10%, que además son platas de nosotros, hay mucha gente que no estaría comiendo hoy día. Entonces, obviamente, esta crisis, porque bueno, nuestro país viene hace muchos años con una crisis política, ¿cierto?, económica, porque está mal distribuido y porque la torta está muy mal repartida, y obviamente desde octubre se profundiza en una crisis social y desde marzo una crisis sanitaria además. Ya, la realidad hoy día está muy complicada. Hoy día hubo, el corte es ayer, pero hubo 197 contagios en Ñuble, que es altísimo, y hay muchas camas ocupadas acá, muchos hospitalizados. Entonces, obviamente que esto viene también complejo, y el tema del teletrabajo y las condiciones laborales, la verdad, no son las más óptimas. Entonces, para ir empezando ya más en tierra firme, la Constitución de hoy día no aparece nada en relación al derecho al trabajo, ¿ya? No aparece nada de eso. Solamente señala, y lo voy a leer textual, dice que la libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Eso es lo que aparece hoy día en la Constitución. Entonces, desde ahí, Roxana y Luis, ¿creen ustedes que la nueva Constitución debe garantizar como derecho social el derecho al trabajo con una justa retribución? ¿Cómo lograr aquello, cierto? ¿Y qué elementos además se deben consagrar en este principio, que deberían estar en la Carta Magna? Y además, desde el punto de vista de la legislación, ¿cómo y en qué orientación debiesen ir generándose leyes que permitan llevar a la práctica este principio y derecho social, que se espera, cierto, que se garantice en una Constitución? Vamos a partir con Roxana, si les parece, unos minutitos para que nos dé su parecer en relación a esto. Sí, mira, la verdad es que la Constitución del 80, en el artículo 19, número 16, tal como tú señalabas, ¿cierto?, consagra esta libertad de trabajo, ¿cierto?, y una justa retribución, ¿ya? Pero más bien habla del sentido que quiere darle es de la libertad de escoger el trabajo, ¿cierto?, que uno estime conveniente, mientras no sea contrario, ¿cierto?, a la seguridad pública, a las buenas costumbres, a los temas sanitarios, que no sea contrario a la moral, ¿cierto?, y da esta libertad de trabajo, ¿ya? Pero está consagrado en términos de una libertad para acceder al trabajo, pero no está consagrado expresamente como la protección del trabajo, ¿ya?, y su protección. Eso yo diría que más que consagrarlo tan taxativamente en una Constitución, sería interesante que quedara expresamente estipulado, ¿cierto?, la protección del trabajo, pero en términos amplios. ¿Por qué? Porque en materia laboral, ¿cierto?, la Constitución es la matriz, por así decirlo, el núcleo, ¿cierto?, donde están estos derechos, deben estar basados, dado lo que quiere la mayoría de la ciudadanía y lo que quiere la sociedad, ¿cierto?, en un núcleo central que debe ser la dignidad, ¿ya? A propósito de este tema, también es interesante plantearlo, o sería interesante discutirlo en la Convención Constituyente, ¿cierto?, el ingreso mínimo universal, ¿ya? Porque no estamos todos en las mismas condiciones de igualdad.
Hoy en día los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? Hay trabajadores y trabajadoras del sector público, los que están regidos expresamente por el Código del Trabajo, pero también hay millones de trabajadores que se desempeñan en la informalidad laboral, ¿ya? Y lamentablemente allí prácticamente quedan, ¿cierto?, excluidos de cualquier normativa, ¿cierto?, que pudiera darle eficacia a esos derechos. ¿A qué voy? Que yo estimo personalmente que no es suficiente con consagrar, ¿cierto?, un decálogo, ¿cierto?, o un bonito texto o una bonita norma redactada en la Constitución, si no existen otras dimensiones, ¿ya? Y en ese sentido yo quisiera plantear que si queremos pensar en modificar de manera eficaz, ¿cierto?, bajar a la realidad esta consagración de la protección del trabajo, ¿cierto?, tenemos que pensar en 3 dimensiones. Una es la dimensión normativa, ¿cierto? ¿Cómo queremos que el derecho al trabajo, ¿cierto?, sea realizado realmente y cómo queremos que quede en la norma constitucional, cómo quede redactado? Esa es la parte normativa y la más obvia, ¿cierto? Si vamos a hacer una nueva constitución, ¿qué tendría que decir la constitución respecto a la protección del trabajo? ¿Cierto? Pero también existe una dimensión interpretativa, ¿ya? Y esa dimensión interpretativa es la que hasta el día de hoy se encuentra, ¿cierto?, principalmente en el Tribunal Constitucional, y es la que de una forma u otra ha tratado de soslayar esta expresión, ¿cierto?, que señala el artículo 19, número 16 de la Constitución, porque ha tratado de manifestar, por ejemplo, en el caso del derecho a la huelga o en el caso, ¿cierto?, de los servicios esenciales en un procedimiento de negociación colectiva, ha señalado expresamente el Tribunal Constitucional en un fallo a propósito de una reforma constitucional, ¿cierto?, en época creo que del gobierno de Michelle Bachelet, señaló expresamente en uno de esos fallos y dijo, ¿sabe qué? Esta Constitución no es neutra ideológicamente. Lo dijo, digamos, sin tapujo el Tribunal Constitucional. Esta Constitución no es neutra ideológicamente y por lo tanto lo que ustedes están haciendo es atentar contra la ideología que está plasmada en esta Constitución. Entonces, hay que también pensar en esa dimensión interpretativa. ¿Queremos mantener el Tribunal Constitucional tal y como está? ¿Cierto? Porque es el encargado de revisar la constitucionalidad, ¿cierto?, de aquellas normas que sean contrarias a la Constitución, de revisarlo, es un órgano que está encargado de eso, ¿cierto? Pero ¿estamos dispuestos a mantener ese órgano tal y como está hasta ahora, con su forma de elección, con la capacitación que tienen los miembros del Tribunal Constitucional respecto a materias específicas, principalmente respecto a derechos sociales, ¿ya? ¿Cuál es la forma en que van a ser elegidos esos miembros? Eso también es súper importante. Y además está la otra dimensión material, por así decirlo. ¿Dónde están regulados estos derechos laborales? Y aquí tenemos, ¿cierto?, el Código del Trabajo, tratándose, ¿cierto?, de los derechos laborales, ya sea de naturaleza individual o de carácter colectivo. Y aquí también a mí me preocupa cómo vamos a hacer esa bajada desde la Constitución a la parte material, ¿cierto?, a lo normativo, porque ahí es donde vamos a ver la realidad del proceso constituyente, ¿ya? Lo ideal sería, ¿cierto?, consagrar expresamente en el Código del Trabajo, ya que preguntan, ¿cierto?, la pregunta dice relación con estos mecanismos que permitan, ¿cierto?, una labor legislativa que no obstaculice las políticas de aquellos gobiernos que propendan más, ¿cierto?, a la protección de los trabajadores, de los sindicatos, ¿cierto?, y su fortalecimiento, ¿ya? Porque hoy en día la mayoría de las reformas que se han tratado de plantear siempre tienen, ¿cierto?, estas fuerzas o estas especies de vetos en el Congreso, donde en definitiva quedan estancados ciertos proyectos de ley, porque ahí está donde está el sustrato material, ¿cierto?, de estos derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución, pero tienen que tener una bajada normativa, ¿ya? Porque no basta con que la Constitución sea una mera declaración de principios, ¿cierto? Lo importante es que esos principios bajen a la realidad,
¿ya? Eso es importante. Y también para el tema de la discusión actual, a mí me parece que a propósito de los distintos tipos de trabajadoras y trabajadores que existen actualmente en nuestro país, ¿cierto? También estamos hablando de las trabajadoras que se dedican a los cuidados, ¿cierto? El trabajo no remunerado en el hogar. En muchos países, en Latinoamérica y en Europa, que están discutiendo, y incluso en algunos países existe, este ingreso mínimo universal, ¿ya? Precisamente para tratar de superar estas brechas, porque no todos estamos en el mismo plano de igualdad, ¿cierto? Frente a nuestros empleadores, y como bien dije, hay muchos trabajadores que incluso están en la informalidad. Entonces, eso me parece a mí que hay que tenerlo presente, esas tres dimensiones: el texto propiamente tal de la Constitución, la labor interpretativa de la Constitución y, por cierto, la norma material. ¿Cómo vamos a bajarlo al Código del Trabajo? ¿Cómo vamos a materializar esta declaración, ¿cierto?, de principios, lo que queremos que la Constitución contenga, para que eficazmente la ciudadanía, la sociedad perciba que exista un cambio real? Muchas gracias, Roxana, por tu tremenda exposición que nos diste. Aquí aprendemos todos, en el fondo, todos los días, y eso es lo importante de estos conversatorios. Esa es la idea. Sí. Luis. Sí, yo quiero partir colgándome de lo que dice Roxana, ¿cierto? De que lo que diga esta nueva Constitución, ¿cierto? Hay que llevarlo a un documento que sea práctico, que nos sirva a los trabajadores y que no quede como una cosa deleteria en el aire, que nadie entienda, o que se trate de interpretar al arbitrio del legislador de turno o el director del trabajo de turno, como hoy día pretenden hacernos caer dictámenes de la dirección del trabajo, que atentan a veces hasta con las mismas normativas que hoy día existen. Entonces, cuando nosotros queremos hablar, ¿cierto?, de este derecho social, un derecho al trabajo con justa retribución, diría, en el Código del Trabajo eso no existe. Todos los años estamos peleando, ¿cierto? Bueno, ya hace un par de años ya que no estamos peleando por el tema, ¿cierto?, del salario mínimo. Dejamos de pelear y empezamos a decir de que nosotros estamos hablando de un salario que fuera, ¿cierto?, para salir de la línea de la pobreza. Y ahí algunos expertos empezaron a hablar que podía ser 350, 450. Los estudios que nosotros tenemos como CUR, nuestra fundación, se está hablando ya hasta de 480.000 pesos, que sería como lo mínimo, ¿cierto?, que debería ganar un trabajador hoy día para ir saliendo de la línea de la pobreza, y que le alcanza para esta canasta básica con la cual se miden muchas cosas hoy en Chile. Entonces, pero necesitamos una legislación hoy día que también esté acorde a los acuerdos que Chile ha adoptado de manera internacional y que en la práctica no se hacen carne. Entonces hay muchas cosas que le dan mucha prioridad a acuerdos internacionales, pero los acuerdos internacionales que tenemos, por ejemplo, con la OIT, que tienen que ver con temas relacionados con el trabajo, se dejan pasar, se agobian, se hace como vista gorda, y hoy día lo que nosotros reclamamos, ¿cierto?, de que los tratados internacionales que hoy día tienen hoy día con relación al trabajo, que tienen que ver con el tema de la protección del empleo, la sindicalización, el derecho a organización, el derecho a la huelga, ¿ya? No solamente en el proceso de la negociación colectiva, sino como el derecho de huelga permanente, como herramienta de los trabajadores, ¿cierto?, para solucionar cualquier problemática que se presenta al interior de su empleo. Que no sea un delito paralizarse, ¿cierto?, cuando los trabajadores quieren manifestar algún punto de vista. Entonces, todas esas cosas deberían, ¿cierto?, quedar instaladas en la Constitución, y los mismos temas, y ir eliminando temas que hoy día nosotros consideramos aberrantes. Por ejemplo, hay contratos para menores, contratos para personas de edad, cuando acá deberíamos tener todo un solo contrato, ¿cierto?, y tener derecho a los mismos derechos todos, ¿ya? Y no a la explotación otro tipo de explotación con otro contrato, y así según vaya dándose. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros a través también, que como nuestra organización se trataría también la Frente Sindical Mundial
y hemos discutido este tipo de situaciones, es que, primero que nada, las sindicalizaciones, ¿cierto? En este derecho al trabajo o en esta etapa, ¿cierto?, de superación de los trabajadores, sea un derecho al trabajo, ya sea una consagración universal. Hoy día el Estado debe velar, ¿cierto?, porque el trabajador hoy día tenga trabajo, ¿ya? Y debe agotar todas las herramientas, ¿cierto?, para que haya trabajo efectivo. Lo hará a través de la subvención, lo hará a través de alguna fórmula, de otra, pero hoy día, ¿cierto?, se debe garantizar el derecho al trabajo. Y la remuneración también tiene que ser justa, una remuneración justa, ¿cierto?, que supere la línea de la pobreza. Hoy día nosotros vivimos, por ejemplo, en una región donde más del 70% hoy día gana el salario mínimo. ¿Ya? Es muy poca la gente que está por sobre el salario mínimo en esta región de Ñuble. Y somos en la región una de las comunas más pobres de Chile en relación a necesidades. Entonces, es imposible decir a una persona, oye, usted va a salir de la línea de la pobreza ganando un salario mínimo toda la vida cuando tú entras a una empresa y sigue, llevas 2, 3, hasta 10 años y sigue ganando el salario mínimo. Un salario mínimo que con los descuentos sociales queda aún mucho más mínimo. Entonces, eso es lo que se necesita velar, ¿cierto?, para los trabajadores. De que este salario, esta remuneración justa, ¿cierto?, te ayude a superar, ¿cierto?, la línea de la pobreza y no hayan remuneraciones interiores o inferiores porque eres menor de edad o eres mayor de edad. ¿Ya? Acá eso es un abuso. Lo que también se debe velar, ¿cierto?, en esta nueva constitución, en este nuevo código del trabajo, ¿cierto?, es que la forma de sindicalización también debe ser automática, ¿cierto?, en la empresa y el trabajador, ¿cierto?, verá, después decidirá, ¿cierto?, a cuál sindicato él va a optar. Nosotros como central nos gustaría que los sindicatos fueran sindicatos únicos, grandes, fuertes. La automatización, ¿cierto?, de los trabajadores, estos microsindicatos cada vez que van formulando más, lo único que hace es fortalecer al empresariado, ¿cierto?, porque así el trabajador no puede negociar. Es penoso ver, por ejemplo, en un supermercado que un sindicato 1A de cajas se va a huelga mientras todo el resto del supermercado que no está en huelga sigue trabajando. Entonces, al final, su huelga efectiva no queda efectiva, se pierde. Y el trabajador al final después pierde estos días trabajados. Debe quedar consagrado que un trabajador no debe perder parte de su salario, ¿cierto?, porque va a la huelga. Si un trabajador llega a la huelga porque no hubo un entendimiento con el empresario, con el patrón, ¿cierto?, que también es parte, ¿cierto?, de algo nefasto del patrón. Entonces, hay que ir velando, ¿cierto?, en esta nueva constitución que se salvaguarde, porque el trabajo debe considerarse no solamente como una cosa, un derecho social, sino como un derecho humano, ¿ya? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de luchar, ¿cierto?, para que se vea, ¿cierto?, lo que significa el trabajo y darle el valor al trabajo. Hoy día la sociedad, ¿cierto?, quedó demostrado que los trabajadores, ¿cierto?, son los que hoy día ponen en marcha la economía. Como lo mencionó Consuelo, ¿cierto?, si no fuera porque los trabajadores sacaron de sus recursos, ¿cierto?, los recursos, ¿cierto?, de los subsidios de cesantía y de sus propios recursos de las AFP, este país habría estado en una bancarrota mucho más grande. Y se salvó, ¿cierto?, porque hubo circulante en las calles. Circulante, se movió la empresa, se movió la industria y los números, ¿cierto?, de la economía fueron positivos, fueron azules. De hecho, los trabajadores por primera vez recuperaron en tan poco tiempo plata que nunca habían recuperado a través de las pérdidas de la AFP, por el papel que jugó la cantidad, ¿cierto?, de dinero que estuvo movilizando la economía durante todo este tiempo. Y esto, si no lo entendieron los economistas, ¿cierto?, o no lo quieren ver, yo creo que ya es una cuestión de majadería. Por eso me da lata que hoy día personas que han sido tan majaderas, ¿cierto?, en contra de los trabajadores, en contra de lo que hemos luchado, hoy día se quieran y contra los cambios que nosotros hemos pedido, hoy día se quieran presentar como constituyentes. Entonces, yo encuentro que es hasta el colmo. Yo creo que las personas que se opusieron al proceso constitucional, a este que estamos pidiendo, y se están presentando
para ellos ser constituyente ni siquiera deberían haber quedado. Es como un chiste, un circo pobre. Sí, así es. O sea, hoy día quieren escribir la Constitución los que llamaban a rechazar la Constitución, los que criminalizaron la movilización social y la protesta social, que fue lo que dio cabida a este proceso constituyente. Desde ahí rescatar algunas cuestiones y voy a contarles algo que tiene que ver con esto que me hizo finalmente tomar la decisión de ser candidata constituyente, que fue el día 23 de diciembre, que fue el día que se cerró la negociación de la mesa del sector público. Soy presidenta nacional de un sindicato y como presidenta de ese sindicato tengo que sentarme con los otros 15 presidentes a negociar con el gobierno. Y me acuerdo que terminamos esa negociación, bueno, con el gobierno terminamos de conversar mucho antes que esa fecha, porque ahí estábamos ya con los parlamentarios, y es como lo que comentaba una persona que nos está viendo acá, que dice, basta ya de migajas. Y eso fue lo que a mí me hizo pensar en de verdad ya y ser candidata, porque ya tenemos que terminar con esto, o sea, terminar con los maquillajes, terminar con las mezquindades y con las migajas. Y tenemos que ir de verdad por un tema de derechos, protección del trabajo, como ustedes lo han comentado también. O sea, el tema de los trabajadores informables es un tremendo tema, de las cuidadoras ni hablar. O sea, ahora se reconoce desde el discurso, desde lo verbal, que son trabajadoras, pero no tienen un sueldo, no tienen seguridad social, entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso no es así, tenemos que reconocerlo. Y desde ahí también, desde esta candidatura, vamos por un Estado plurinacional de cuidado, donde se reconozca de verdad esto que es tan importante. Y claro, o sea, y desde ahí pensar de que los trabajadores en el fondo somos el capital y no la plata. Y si no fuera por nosotros, los grandes empresarios no tendrían dinero. Entonces, así de importantes somos. Y para introducirnos en ese tema también, ir un poquito al tema del derecho a huelga. O sea, nosotros los trabajadores nunca nos han regalado nada. Nunca. Todo lo hemos logrado y ganado en la calle, con movilizaciones, ¿cierto? Con protestas y también con huelgas. Entonces, desde ahí, ¿existe en nuestro país el derecho a huelga efectivo? ¿Ustedes creen que sería importante y que es importante esta herramienta para los trabajadores y para el país? ¿Y por qué lo creen de esa manera si es así? Vamos a partir ahora con Luis. Sí, bueno, efectivamente. O algo mencionaste hace un poco rato en relación a esto. Exactamente. Bueno, nosotros descubrimos que teníamos derecho a huelga precisamente por la omisión que tenía la Constitución, donde hablaba de que los trabajadores públicos no tendrán derecho a huelga. Entonces, los que supusimos de que los que no éramos trabajadores públicos sí teníamos. Y de ahí partió, ¿cierto?, esta lucha por la huelga, por hacer la huelga de una forma, una herramienta para los trabajadores. Y lógicamente el derecho a huelga es un derecho de los trabajadores cuando las negociaciones quedan agotadas, cuando quedan en punto muerto, cuando los empleadores, ¿cierto?, utilizando su posición de poder, encajonan, ¿cierto?, a los trabajadores a esta última herramienta que es la huelga para poder presionar, pero ellos tenían hoy día un montón de herramientas para zafarse de la huelga, como por ejemplo el grupo negociador, o empezar a desmantelar el sindicato desde a poco, en fin, y hoy día el derecho a huelga que algunos utilizan, ¿cierto?, prácticamente en algunos otros grupos de trabajadores prácticamente no existe, ¿ya? A veces es muy precario llegar a una huelga. Por ejemplo, yo me acordaba a veces, y mencionaba nuevamente, el tema de algunos trabajadores del retail, cuando algunos iban a huelga y otros no, porque estos empleadores tienen el poder, ¿cierto?, de empezar a negociar con algunos sindicatos o con grupos y a ofrecerle algunas cosas más, ¿cierto?, para que ellos no vayan a huelga y dejar solamente un grupo minoritario peleando solo, con los cuales él no quiere tener acuerdo. Por lo tanto, el derecho a huelga tiene que ser una herramienta consagrada, ya como la herramienta de los trabajadores, ¿cierto?, para ir a terminar, ¿cierto?, el conflicto laboral que comenzó, ¿cierto?, a través de buenos oficios, a través de un petitorio, ¿cierto?, y al cual no se pudo lograr por la vía de las conversaciones llegar a esta huelga, y este derecho a huelga tiene que ser absolutamente efectivo. Y para eso hay que terminar con los sindicatos paralelos, con los grupos negociadores, con grupos que el mismo empleador, ¿cierto?, inventa al interior de la fábrica
con personas que a veces no tienen un poquito de moral en relación a mí o a sus compañeros de clase, ¿ya? Y se prestan, ¿cierto?, para este juego, ¿cierto?, de ser también un poco rompehuelga, también por la necesidad que hoy día existe también del trabajo. La huelga no solamente debería ser una herramienta que se utiliza a través de la herramienta de la negociación colectiva. La huelga debería ser una herramienta que de los trabajadores deberían utilizar permanentemente. Porque, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando existe una violación a los derechos fundamentales de los trabajadores que nos quedó, ¿cierto?, contemplada en el contrato colectivo y que hoy día se está viendo, ¿cierto?, después en un interior de una industria? El acoso, la situación de acoso que viven cientos de mujeres, ¿cierto?, al interior de sus trabajos, ¿cierto? Y cómo hacemos, ¿cierto?, para que realmente hoy día, para una persona probar el tema del acoso, tiene que tener más pruebas, testigos y un montón de cosas, cuando a través, ¿cierto?, de una huelga que se pudiera realizar, ¿cierto?, como herramienta, ¿cierto?, podríamos zanjar, ¿no?, mucho más rápido. Y eso nosotros lo aprendemos en las organizaciones del campo, ¿eh? Porque yo me especialicé un poco en organizaciones campesinas y temporeros, porque como tampoco tenemos derecho a organizarnos como trabajadores formales, como somos todos eventuales, ¿cierto?, vamos de un predio a otro, pero sí podríamos utilizar esta herramienta de la huelga para negociar inmediatamente, ¿cierto?, una bajada, ¿cierto?, un acuerdo de remuneraciones, y cuando no se le esté pagando, ¿cierto?, paralizar. Entonces, y lo vivimos en varias partes, en varias regiones, y donde utilizamos esta huelga rápida y pudimos zanjar situaciones que a lo mejor a través de la vía legal que hoy día tiene el Código del Trabajo hace mucho tiempo, y en la fruta no hay tiempo. La fruta o se cosecha o se echa a perder. Entonces, aprendimos, ¿cierto?, a utilizar la huelga rápidamente para solucionar conflictos, y por eso creemos de que la huelga debería ser una herramienta permanente de uso del trabajador para solucionar problemas, ¿cierto?, que se estén presentando en la coyuntura, no solamente en la negociación que se puede dar cada 2 o 3 años en la negociación colectiva. Por ahí avanzando, ¿cierto?, para que irnos poniendo pantalones grandes y con trabajadores, con sindicatos grandes, porque la fuerza, ¿cierto?, está en que tenemos que tener unidad, los trabajadores, atender a la unidad máxima. Hoy día, por ejemplo, es penoso ver que en algunas fuentes laborales, en algunos trabajos, hay 2, 3 sindicatos, 4. Vemos, por ejemplo, en el mundo de la salud, Consuelo, que hoy día todos tienen un gremio diferente. Las enfermeras por un lado, las TEN por otro, que los dentistas, en fin, ya sí empezamos a sumar. Hay organizaciones que reúnen una diversidad de personajes, ¿cierto?, en el interior de la salud, pero vemos que cada uno, ¿cierto?, quiere ser diferente de otro. Entonces, y eso va debilitando la organización, cuando el Frente de Salud debería hacer todo uno solo y luchar todo uno solo por sus demandas. Recuerdo la lucha, ¿cierto?, que hicieron los primeros TEN acá en Ñuble, cuando empezó la pandemia, que fueron los primeros que salieron, ¿cierto?, a la calle con estas bolsas de basura, es decir, nosotros no tenemos implementación para enfrentar esta pandemia, y era lo más, y con lo que podían defenderse, un delantal de hecho de una bolsa de basura, que era, y después llegaron los implementos y faltaban mascarillas, faltaban guantes, faltaban un montón de cosas. Entonces, por eso los trabajadores tenemos que ir aprendiendo también no solamente a tener algunos derechos, sino también a unificarnos como clase trabajadora, ¿cierto?, y a no sentirnos tan diferentes de los otros. Somos todos clases, somos todos explotados. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo en la práctica, para que esas herramientas que vamos adquiriendo, ¿cierto?, realmente nos sirvan de verdad. Porque va a suceder lo que partí diciendo. Puedo tener el derecho a la huelga, pero si me voy y mi sindicato es chiquito y va a la huelga y el resto sigue trabajando, ¿de qué me sirve a mí irme a la huelga? No me sirve de nada. Sí, o sea, claro que has dicho varias verdades en el fondo, pero lo importante desde tu visión es que claramente que es una herramienta y debería también estar consagrada en la Constitución. El tema de la atomización sindical, la verdad, es algo real y es absolutamente lamentable, y tiene que ver también con el sistema de hoy día, que en el fondo arroga para que nos lleva al exitismo, nos lleva al individualismo, ¿cierto? Y pensamos que solo vamos a lograr las cuestiones o en minoría, y perdiéndonos del tema de la colaboración y de una realidad más comunitaria que existía hace años atrás.
Y a eso justamente a lo que queremos volver hoy día con esta Constitución, es a darle nuevamente confianza, esperanza a la gente y a trabajar y a avanzar en conjunto. Roxana, en relación a esta pregunta. Sí, bueno, y no me cabe duda que la nueva Constitución sí va a contemplar el derecho a la huelga, ¿cierto?, como un derecho fundamental, no de la forma en que está consagrado actualmente, porque la verdad que la Constitución de 1980 consagra la huelga de manera negativa o de manera prohibitiva, por así decirlo, ¿cierto? Como bien señalaban ustedes también. Porque parte de la base de que no podrán negociar, ¿cierto?, los funcionarios de los servicios públicos ni de las municipalidades, y por lo tanto, a contrario censu, se entiende que estaría sí permitida para las demás organizaciones. Pero más adelante dice de conformidad a la ley. Por lo tanto, deja entregada solo la posibilidad de una huelga, ¿cierto?, a aquellas negociaciones colectivas regladas y que se encuentran reguladas por el Código del Trabajo. Saliendo del tema de cómo se encuentra regulada la huelga en la Constitución actual, sin duda alguna, ¿cierto?, la huelga es la herramienta más eficaz que tiene el sindicato frente al poder del empleador, ¿cierto?, porque es la única herramienta, la suspensión de las labores, dejar de trabajar frente al abuso, frente a la falta de empatía, ¿cierto?, frente a la finalidad única y exclusiva, ¿cierto?, que sea el lucro, sin considerar la seguridad de los trabajadores, el trabajo digno, el trabajo decente. Dejar a los trabajadores y a las trabajadoras sin la huelga como una herramienta, ¿cierto?, principal de negociación, resultaría nefasto. Por lo mismo, a mí no me cabe duda que hoy en día, en la nueva Constitución, la huelga se va a considerar, ¿cierto?, como un derecho fundamental. Pero aquí también hay que tener cuidado, porque hay que pensar en cómo hacemos esa bajada de lo que va a quedar en forma expresa en la Constitución, cómo se hace la bajada a la norma material, al Código del Trabajo, ¿cierto?, o a las normas que vayan a regular específicamente este derecho. Y lo ideal precisamente es lo contrario, ¿cierto?, que no quede entregado, que no se diga, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a huelga en la forma que establezca la ley. Si se incorpora esa frase en la forma que establezca la ley, es darle también un zarpazo a esta herramienta eficaz, porque esto surge como una herramienta autónoma, ¿cierto?, de los sindicatos, de los trabajadores y trabajadoras, como bien dije, frente al poder del empleador, porque la relación laboral se distingue, ¿cierto?, porque estamos en un plano de desigualdad. No pasa lo mismo que en materia de derecho común o de derecho civil, donde las partes actúan de igual a igual. Aquí, ¿cierto?, se reconoce que existe una parte más débil, que es el trabajador y la trabajadora. Por lo tanto, sería poco feliz, por decirlo de alguna manera, que se dijera, se consagra el derecho a la huelga en la forma que determine la ley, porque ahí queda entregado, ¿cierto?, a una regulación del gobierno de turno y también, ¿cierto?, queda entregada, ¿cierto?, a una intervención que tampoco corresponde hacer respecto de la autonomía que tienen que tener los sindicatos, ¿ya? Hoy en día hablamos mucho de los movimientos sociales, ¿cierto? Pero históricamente el movimiento social han sido los sindicatos, ¿cierto? Los trabajadores y las trabajadoras han sido el movimiento social per se. Entonces hay que darle más poder a los trabajadores y trabajadoras en esta nueva Constitución. Por eso, desde el principio de la primera pregunta, ¿cierto?, el núcleo central que debería estar plasmado en la Constitución es la protección del trabajo en forma amplia, ¿ya? Porque de esa manera dejamos pie para que la bajada, ¿cierto?, a la normativa laboral pueda ser regulada por aquellos legisladores y legisladoras que representen precisamente los intereses que sean más acordes con los trabajadores y trabajadoras. Por eso es importante no dejarlo todo entregado a la ley.
desde otro punto de vista y con respecto a la labor, ¿cierto?, de los sindicatos, también es muy importante darles poder, que permanezca la autonomía que tienen y, por supuesto, hay que señalar también y hacer un poquito de recuento. El movimiento No Más AFP, ¿cierto?, que también comparto desde el plano personal, es un movimiento que surge precisamente de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de bancarios, ¿ya? Que, tal como también lo planteó Consuelo al inicio de este conversatorio, los sindicatos ya empiezan a pensar no solo en su entorno laboral, ¿cierto?, sino en una amplitud de necesidades, de requerimientos. Ellos ven la realidad social del trabajo, esa que no se ve por parte del empleador, esa que muchas veces también es invisible con aquellos órganos que deberían interpretar, ¿cierto?, conforme a un principio protector del trabajo. Y a propósito, ¿cierto?, de la pandemia y de lo que generó esto el año pasado, a mí me pareció realmente grosero el dictamen que salió de la Dirección del Trabajo, ¿cierto?, donde señalaba que a propósito del COVID, los empleadores podían despedir a los trabajadores por caso fortuito, ¿ya? Porque en el fondo esta pandemia era un imprevisto al que el empleador no podía resistir. ¿Y qué significa eso? Que estaba autorizando a los empleadores para despedir a los trabajadores y trabajadoras sin derecho a indemnización alguno, porque el caso fortuito, ¿cierto?, no otorga derecho a indemnización alguna. Entonces, ¿cómo es posible, pueden pensar ustedes, que la Dirección del Trabajo, que también tiene una labor interpretativa, ¿cierto?, de la Constitución y de la normativa laboral, cómo es posible que contraríe principios tan elementales del derecho del trabajo? El principio elemental del derecho del trabajo es la protección de los trabajadores y las trabajadoras, pero también existe un principio que yo creo que no sé si el gobierno de turno o las cabezas pensantes de la Dirección del Trabajo en su minuto, yo creo que olvidaron, que es la ajenidad en el riesgo, ¿ya? La ajenidad en el riesgo siempre la tiene el empleador, porque es él el que decide, ¿cierto?, iniciar una actividad empresarial, mantenerla, por lo tanto, los riesgos de esa empresa que eventualmente puedan ocurrir, debe asumirlos el empleador. Esos riesgos no pueden ser traspasados a los trabajadores ni a las trabajadoras. Por lo tanto, por eso era grosero, ¿cierto?, que esa labor interpretativa que hizo la Dirección del Trabajo haya ido en desmedro de los trabajadores, y como bien decía María Consuelo también, fue la Contraloría quien también hizo, ¿cierto?, una especie de llamemos un poquito a la cordura, esto no es así, y por supuesto también los tribunales del trabajo, los operadores, ¿cierto?, que estamos también en el tema del derecho laboral, porque más allá de lo que contemplan las normas, son principios básicos del derecho laboral que siempre deben respetarse. Y por eso es tan importante, y con esto quiero terminar, la labor interpretativa que se haga de la norma constitucional. Por ejemplo, si la Constitución consagrara en forma amplia la protección del trabajo, ese dictamen que hizo la Dirección del Trabajo el año pasado habría sido inconstitucional, porque va contra la protección del trabajo, ¿cierto? Totalmente inconstitucional, porque está traspasando los riesgos, ¿cierto?, provocados por la pandemia a los trabajadores y trabajadoras. Por eso es importante traerlos un poco a la realidad, estos conceptos que a veces parecen un poquito abstractos, y tomarle el sentido que puede tener, ¿cierto?, desde el punto de vista de este proceso constitucional y cómo hacemos el tránsito hacia la norma material. Sí. Así es, como tú bien refieres, pues eso ocurre, o sea, por definir el estado de catástrofe, eso, como dijimos al principio, también lo único que favorece es a los empresarios en el fondo, y los trabajadores siempre son los más precarizados y desvalidos. Vamos a leer unos mensajes que han llegado muchos saludos, agradecerlos y devolverlos, pero hay algunas reflexiones que quisiera leerlas. Por ejemplo, Gloria Moraga dice: el trabajo hace digno al ser humano y tiene que ser remunerado de acuerdo a este siglo, respetando los derechos del trabajador.
Nico Sarabia refiere que muchos países tienen tribunal constitucional, pero existen para ver temas de forma y procedimiento, no de contenido como en Chile. Y claramente que eso es así, o sea, si a lo mejor el tribunal constitucional no es malo que esté, pero es la forma de elección que tú referías en lo negativo, que es alguien de absoluta confianza del presidente, y nuevamente volvemos a lo mismo. Marina Muñoz refiere que averiguar qué pasa con los jubilados en la aseguradora, que no existimos para los políticos ni para el Estado. Cero ayuda. No existe protección del trabajo. De hecho, el Estado es donde existe mayor desigualdades e inequidad. Sexocracia, carrera funcionaria, sindicalismo honesto, no corrupción ni abusivo. Ella es una gran amiga que jubiló hace un par de años del hospital donde yo trabajo. A Marina, enfermera. Basta de migajas, dice otra compañera que está mirándonos acá, ¿cierto? Que al redactar un nuevo código del trabajo, dice Carlos Panales, es importante educar en economía a los trabajadores porque el consumismo empobrece a los trabajadores e impone una economía de pulpería. Claro, y eso también está relacionado con el sistema, en el fondo, que pareciera que mientras más consumimos, como que más mejores personas somos, lo cual es algo absolutamente errado, ¿ya? Y bueno, dice que todo lo que hoy se tiene como beneficio y derecho se consiguió en la calle luchando. Claramente que es verdad, o sea, la huelga debe estar ahí también consagrado. Ahora nos vamos a ir un poquito al sindicalismo. Un poco Luis decía al principio aquello de que el nivel de sindicalismo de Chile es bastante bajo, y es así, o sea, si lo comparamos con el de la OCDE, que tiene un 30% de sindicalización, nosotros estamos muy por debajo. En el 2019, ¿cierto?, teníamos aproximadamente un 17,1%, que es muy, muy bajo. Y desde ese punto de vista, ¿ustedes creen que, en el fondo, es importante la sindicalización o no es tan importante? Si debe ser voluntario o automática, y cuáles son las razones de aquello. Si están de acuerdo con consagrar una negociación ramal, y qué significaría esto, en el fondo, tanto para el trabajador y para la empresa. Vamos a comenzar ahora con la Roxana. Sí. Bueno, también el sindicalismo es per se la herramienta que tienen también los trabajadores de participar, ¿cierto?, en la toma de sus decisiones, en el poder que puedan llegar a tener, ¿cierto?, con su empleador. Los trabajadores y trabajadoras reunidos en sindicato, sin duda, tienen mucha más fuerza a la hora de plantear sus inquietudes al empleador, de plantear, ¿cierto?, aquellas deficiencias que notan en la relación laboral. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo, ¿cierto?, que no se le puede quitar poder al sindicato, que la sindicalización es muy importante para la relación laboral, para el país, para la sociedad, porque tan bien como decía, ¿cierto?, hace unos minutos atrás, precisamente es gracias al sindicalismo que surge a partir de trabajadores y trabajadoras de el sector bancario, donde también, ¿cierto?, parte este movimiento No Más AFP, que miran más allá, ¿cierto?, de su propia realidad dentro del entorno laboral. Y precisamente hay que darle poder a los sindicatos, pero también no hay que regular tanto esta materia, porque con el solo hecho de regular, de establecer requisitos, de establecer características, ya se está acotando la autonomía sindical, ya la libertad sindical. Eso precisamente es, desde mi punto de vista, lo que no debería hacerse. Proteger al sindicato, ¿cierto?, mantenerlo, dotarlo de poder, dotarlo de eficacia para que mantengan todas las herramientas, y son las únicas herramientas que tienen, ¿cierto?, de organizarse dentro de la relación laboral, y mantener esta sindicalización autónoma o libre, si se quiere, pero que el sindicato sí sea el centro de organización principal de los trabajadores y trabajadoras dentro de la empresa. ¿Ya? Eso es muy importante. Y también tener cuidado con la bajada que se haga respecto de regular en demasía el sindicalismo, el derecho sindical. ¿Por qué? Porque la característica principal es la autonomía, ¿ya? Es la autonomía de la organización de trabajadores y trabajadoras que se dan entre ellos para poder negociar o para poder llevar sus demandas
ya sea al empleador o también hacer demandas de tipo más amplio, como el movimiento que ya mencioné, ¿cierto? Y poder con eso contribuir y reconocer la labor que también históricamente han tenido los sindicatos. Por cierto, también que considero muy importante, porque eso le da fuerza a los sindicatos, a las confederaciones, ¿cierto? Ustedes, como me explicaban, ¿cierto? Son dirigentes de funcionarios públicos, entiendo. Entonces, ustedes, de acuerdo a la Constitución, si a veces están en huelga, sería como una situación ilegal, por así decirlo, pero en el fondo ustedes son quienes realmente en el terreno de la realidad, más allá de lo que diga o no el texto constitucional, no sé si se entiende la idea, ¿cierto? En el terreno de los hechos, en el terreno de la realidad, son quienes realmente utilizan esta herramienta, ¿cierto?, como un derecho fundamental y sin duda, ustedes lo pueden corroborar, los dirigentes, los sindicatos, las confederaciones, principalmente de la salud, tienen mucha fuerza para poder hacer un llamado a las autoridades, ¿cierto? Al Ministerio de Salud, al gobierno de turno, siempre se ha considerado que tienen mucha fuerza. Pero piensen ustedes en los trabajadores del sector privado, ¿cierto? Que está esta polarización sindical, que incluso mucho se ha dado con este tema de estos sindicatos que son pro empresa o que incluso interviene el empleador, ¿cierto?, para designar a los miembros, los directores de ese sindicato. ¿Por qué? Porque la ideología plasmada en la Constitución de 1980 respecto del sindicato era vista con malos ojos para el sistema, para el modelo neoliberal, ¿cierto? No se querían los sindicatos. Incluso una norma que a mí siempre me ha llamado la atención dentro de la consagración de la libertad sindical es que se les está prohibido participar en actividades político-partidistas. Entonces, eso es porque no se querían organizaciones pensantes o que vieran más allá, ¿cierto?, de lo que ocurría dentro del entorno empresa. Entonces, considerando esta situación, la realidad que ocurre con los trabajadores del sector público, que realmente hacen uso del derecho a huelga, a la paralización, que tienen confederaciones, sindicatos con mucho poder, se nota que existe cierta solidaridad entre ellos, ¿cierto?, entre ustedes, se nota que están muy bien cohesionados. Y por lo tanto, en el mundo privado, yo personalmente estoy de acuerdo con que se pudiera consagrar una negociación, ¿cierto?, por rama que se llama, o ramal, o sectorizada, por así decirlo, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en los trabajadores del transporte, los temporeros, la gente de la pesca. Siempre todos esos trabajadores están aglutinados en decenas de empleadores, muchas veces que responden a la misma familia económica, por así decirlo, con distintos RUT, razones sociales, empresas, y por lo tanto el poder de negociación que tienen es inferior al poder que podrían tener actuando, ¿cierto?, en forma más amplia, considerando a más actores dentro, a más sindicatos, ¿cierto?, y considerando al sector al que representan. Y otro tema que también me parece importante que debería conversarse en este proceso constituyente es también considerar los territorios, ¿ya? Muchos territorios se caracterizan por ser zonas más campesinas, ¿cierto? Hay otras zonas que son más bien costeras. Eso también debería considerarse y precisamente para fomentar esta negociación colectiva sectorizada, porque sin duda le otorga mucho más poder a todos los trabajadores y trabajadoras. Así es. Ahora le toca la palabra a Luis. Ha estado tan interesante la conversación que nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero ha estado muy, muy buena, así que vamos a esperar la respuesta de Luis. No, concuerdo
plenamente con lo que dice Roxana. En realidad, esa es la aspiración nuestra y precisamente esta herramienta, la herramienta de la sindicalización, que no es solamente una herramienta que se utiliza hoy día para ir generando mejores ganancias o estar un poco mejor dentro de un trabajo, o a lo mejor ganar un poco más de sueldo, sino que también es una herramienta social que tienen los trabajadores. A través de la historia, ¿cierto? Se organizaron en sindicatos, no solamente como lucha, ¿cierto? A mejorar sus remuneraciones, sino también como una herramienta, ¿cierto? Para ver sus sistemas previsionales. Recordemos que hay un montón de cajas de trabajadores al comienzo, ¿cierto? de la década de los 50, donde los trabajadores generaron sus propios sistemas de ayuda entre ellos mismos, entre sus pares, cooperativas de vivienda. O sea, el sindicato es una herramienta que no solamente es para ese fin en específico, sino que cumple un montón de otras funciones, y eso es lo que los trabajadores hoy día también tienen que ir generando. Y estas luchas, ¿cierto?, que nosotros aspiramos, que cada vez sean luchas grandes, porque las luchas chiquitas, ¿cierto?, si bien a veces van dejando cosas chiquitas, las luchas grandes nos van dejando cuestiones también un poco más grandes. Y lógicamente, para hacer esto necesitamos sindicatos fuertes, unidos, y lo ideal, ¿cierto?, es que podamos generar estas peleas o luchas, ¿cierto?, en una oportunidad, ¿cierto?, donde nos permita también avanzar y no estar siempre estancados en grupitos chicos que estén estancados y peleando, y hoy día me toca a mí, mañana peleo yo, otro día peleas tú, sino que sea una gran lucha la que logre también un mejor resultado hacia la organización sindical, a los trabajadores, a sus familias. Y esta organización sindical, como te digo, que no solamente está orientada a eso, a buscar una remuneración mejor, sino que es una organización que busca también, ¿cierto?, mejorar situaciones como el estudio, la previsión, la salud, y todo. Y hay un montón de otras esferas en la vida, ¿cierto?, con las cuales el sindicato tiene como función. Es ilimitado en el sentido, ¿cierto?, de llevar al trabajador a buscar, ¿cierto?, una expresión de mejorar su calidad de vida, no solamente en lo económico, sino también en lo espiritual, en lo físico, en todas las otras áreas que se encuentran, en lo cultural, ¿ya? ¿Cuántos sindicatos se han caracterizado por tener agrupaciones musicales, folclóricas, un montón de cosas? Entonces, el sindicato es una herramienta gigante que tenemos los trabajadores, que se la sabemos valorizar, ¿cierto? Y no acotarla solamente a la pelea de la negociación colectiva. Nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que estamos organizados, vamos a hacer, ¿cierto?, realmente ese contraparte hacia la clase empresarial, que hoy día es nuestro opresor, ¿ya? Y vamos a tener, ¿cierto?, otro tipo de emancipación, ¿ya? Que nos ayuda inclusive hasta en las cosas espirituales. Comparto plenamente lo que dice Roxana. Me quedo con todo lo que dijo ella, porque lo dijo tal como yo lo creo que esto es la Constitución. Sí, sí, muchas gracias por aquí. O sea, sin duda el sindicato es una instancia en la cual debemos darle el poder que le corresponda, ¿sí? O sea, es de gran importancia, como han referido los dos, desde lo legal, desde lo vivencial, desde lo que hacemos carne también en relación a reivindicación de derechos, que no solamente tienen que ver con lo económico, como tú decías, sino que también es ir avanzando en derechos transversales y obviamente con un desarrollo integral de los trabajadores y las trabajadoras, ¿ya? Que ojalá también vayamos avanzando en disminuir las horas de trabajo, pero obviamente que las horas de trabajo que estemos ahí tienen que también aportar a nuestro desarrollo. Le quiero dar las muchas gracias a Luis por aterrizarnos también en este tema desde lo vivencial con los sindicatos, con las y los trabajadores, y a Roxana también, que ha sido casi una clase de esto, ¿cierto?, que ha quedado muy claro en el fondo qué debe decir y de qué forma debe escribirse en esta Constitución en relación en torno al derecho laboral y a los sindicatos. Así que les doy muchas gracias por haber estado hoy día acá en este programa. Tuvimos una alta audiencia, lo cual es bastante bueno porque estuvo muy interesante
Y también los quiero dejar invitados a todos y todas, Roxana, Luis, ¿cierto? Y Nico también, que está ahí atrás, que no se ve, pero es un tremendo aporte, Nico, al próximo conversatorio, que va a ser el día viernes 19 de marzo, que vamos a hablar sobre libertad de prensa, medios de comunicación y su influencia en la opinión pública y política en Chile. Y para aquello tendremos a dos invitados. Uno es Walter Parragués, que es periodista de la Universidad Católica y es parte de la directiva del Colegio de Periodistas de la región de Ñuble. Y la otra persona es Alejandra Valle, que también es periodista y que es editora y conductora del programa de La Voz de los que Sobran de la radio USACH. Y también ella es candidata a concejal por Ñuñoa, un distrito de la región metropolitana, una comuna de la región metropolitana. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por estar acá y obviamente con Luis y Roxana seguiremos conectados para seguir avanzando porque estamos seguros de que vamos a escribir juntos la Constitución y vamos a tener que llevar la voz de todas y todos y obviamente la de ustedes por esta conversación ha dejado cosas muy claras, así que claramente hay que trabajar en conjunto. Muchas gracias por la disposición. Nos estamos viendo. Agradecerte a ti primero que nada por haber invitado al presidente de la CUT a este conversatorio. ¿Sabes? Eres la primera candidata que invita a la Central Unitaria a conversar temas del trabajo para la nueva Constitución. Por lo tanto, tiene un gran valor. Así que te lo agradezco. Es que para esta candidatura es sumamente importante el trabajo y los trabajadores y las trabajadoras. Así que desde ahí, en el fondo, claramente te queríamos invitar a ti. Roxana, ¿alguna palabra de cierre? Sí, no, agradecerte también por la invitación. Esperemos, ¿cierto?, que esta sea realmente una gran oportunidad en que podamos realmente percibir los cambios que todas y todos queremos y desearte mucho éxito, Consuelo, y también, bueno, a mi disposición, a tu disposición, ¿cierto?, si quieres invitarme para tocar otro tema, porque a mí esto me gusta bastante. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Que tengan buenas noches. Chao, chao. Chao, Luis. Un gusto. Libertad de expresión, tomando posiciones. Libertad de expresión.